Bienvenidos a nuestro semanario Orbe 21. Compartimos las noticias de la Iglesia en Argentina, en Latinoamérica y en el mundo entero, como cada semana. Y hoy comenzamos compartiendo un recuerdo. Se cumplen en este mes de octubre 40 años del Congreso Eucarístico Nacional. ¿Lo recuerdan? Y de la campaña que precedió a ese Congreso Eucarístico, que fue la campaña del Cristo Peregrino. Allí detrás mío ven a ese Cristo pintado por el Greco, que fue la imagen elegida para esa campaña que salió por la tele, en la vía pública, estaba en todos lados y que decía: yo soy el camino, ¿no? Jesús nos convocaba a compartir ese Congreso Eucarístico tan importante para todo el país. Uno de los sacerdotes que fue el promotor de esta campaña es el padre Carlos Moya. Con él nos encontramos esta semana, porque no solamente quisimos recordar este tiempo, hace 40 años, el Congreso Eucarístico, la campaña del Cristo Peregrino, sino también recorrer un poco su vida de sacerdote dedicada a la comunicación. Veamos la primera parte de esa entrevista. Hoy estamos con el padre Carlos Moya, un sacerdote de Buenos Aires que ha dedicado su vida entera a la comunicación, a la difusión de la buena noticia, a la pastoral popular. Bueno, queremos conocer un poquito de esa historia, de esa vida. Gracias, padre Carlos, por recibirnos aquí en Producciones Luján. ¿Y qué te parece si empezamos por el principio? ¿Pan y Trabajo, la revista Pan y Trabajo, fue el principio de ese camino que yo decía recién? No, no es el principio. El principio fue mucho antes, cuando tenía 18 años y tuve un micro por Radio América, cuando estaba todavía en la calle Santa Fe. Y bueno, estuve un par de años ahí, después entré al seminario, retomé un micro estando en el seminario, y bueno, y esa etapa pasó. Siempre había algo adentro que me decía del tema de la comunicación y de la radio. Bueno, yo creo que hay cosas que se dan en la vida de casualidad, ¿no? Porque, bueno, el director anterior se tuvo que ir del país más o menos medio perseguido, que fue Rodríguez Melgarejo, que se fue a estudiar a Roma y había que tapar ese agujero. Entonces fui un tapa agujero. Me sacaron de una parroquia, que estuve 3 meses, y ahí caí a Pan y Trabajo. Bueno, Pan y Trabajo ya era una revista, tenía la editorial, y entonces apenas joven, con 20 y pico años, 27 años, empiezo a tener una organización con 20 y pico personas, que yo no tenía mucha idea de nada, y bueno, ahí empezó. Y una de las cosas que me había dicho tanto Guillermo Rodríguez Melgarejo como Tello, el padre Tello, fue que tenía que recorrer el interior para hacer reportajes de la revista en el interior y publicar cosas de todo el país. Entonces ahí empezó un par de años, bastantes años, de estar la mitad del tiempo fuera de Buenos Aires. Agarrábamos un Falcon, íbamos con Horacio y estuvimos la mitad del año fuera de Buenos Aires, saliendo 15 días y 15 días. 15 días en el interior, 15 días en Buenos Aires. Y ahí recorrimos todo el país, todas las provincias, no todas las localidades, pero muchas localidades. ¿Qué hacíamos ahí? Primero, conocer la realidad. Los dos éramos dos porteñitos, porque Horacio también era joven, y que descubrimos un mundo nuevo, un mundo de la fe, un mundo también de la pobreza, un mundo de una Argentina totalmente distinta. Y eso a mí me transformó la vida.
¿no? Como también me transformó la vida el santuario. Contemos un poquito de la revista. ¿Cómo hacían para llegar a los distintos lugares? ¿Qué contenido tenía? ¿Cuál fue la recepción de la gente? Contanos. El objetivo de la revista era ser reflejo de la gente más sencilla de nuestro pueblo. Y desde allí los valores culturales y religiosos que tenían. La revista se difundía a todo el país y eran otras épocas. Era la revista papel que se mandaba por correo todos los meses. Llegamos a tener 55.000 ejemplares. Eso para esa época era una revista muy importante. Y llegamos a poder instalarle los kioscos de capital y provincia de Buenos Aires. Estar en la televisión, ¿no? Logramos, había una época, qué raro, en la Argentina, de crisis, y al santuario no entraba nada de alimentos ni víveres. Digamos que todo este proyecto también surge en el marco del santuario de San Cayetano, ¿no? La historia está muy vinculada con él. Salimos del santuario de San Cayetano y el origen de la revista es el 7 de agosto de 1970, donde el santuario, en un camino nuevo que estaban haciendo, descubre que se pueden cambiar las promesas de flores y velas por las donaciones de ropa y comida para las zonas necesitadas. Era algo muy fuerte, muy importante, ¿no? Porque todos los meses salían 2 o 3 camiones con acoplado para llevar las donaciones. Eso ha cambiado, ¿no? Actualmente, por muchas razones, el santuario se ha achicado. Una de las razones es porque hay muchos santuarios en todos lados. De San Cayetano hay capillas por todos lados. Y también porque cambió la época, ¿no? Pero bueno, desde allí nosotros salimos con la revista, que era un instrumento pastoral. Era algo conocido por todos, ¿no? Yo recorría el interior, sí, mi tía, mi hermana, mi madre reciben la revista, era algo común. Y mucha presencia en las parroquias, en las comunidades religiosas, porque utilizaban la revista como un medio pastoral. La revista tenía mucho material, eran 32 páginas todos los meses, y había material religioso, estaba Jesús habla a su pueblo, del Padre Rivas, estaba los cuentos, era muy fuerte las telenovelas en ese momento. Entonces, bueno, telenovelas escritas, el cuento. Todos los meses había un cuento con una situación y una moraleja. Después apareció el mundo de la historieta, ¿no? Con Eduardo Grandín, que fue un gran colaborador nuestro, que ya desde el cielo nos sigue acompañando. Esteban Felgueras, ¿no? Muchos pasaron, ¿no? Mucha gente pasó, recuerdo estos, pero mucha gente pasó. Era un equipo muy fuerte, ¿no? Estaba Enrique Pochat, una persona muy clara, muy clave. Era una joyita tener las reuniones de redacción. Porque empezábamos haciendo un análisis de la realidad social. Estamos hablando de los 70, teníamos que cerrar las puertas y la ventana por poco, ¿no? Porque era un momento muy difícil. Estaba la dictadura militar, bueno, la revista la seguían, presionaban a los obispos para que no la recibieran, pero bueno, seguimos adelante. Y ahí San Cayetano nos cuidó. Segundo momento importante en este camino. Hablemos de la campaña del Cristo Peregrino. En promedio de los 80 a 1984 se están cumpliendo 40 años. ¿Se acuerdan? Es la campaña
de ese Cristo marrón, como tiene el Padre ahí detrás, que estaba en todos lados. Estaba en las ventanas de las casas, estaba en los comercios, estaba realmente en todos los lugares del país. Padre, bueno, ¿cómo fue organizar esa campaña? ¿Cómo eligieron la imagen? Contanos un poco. Bueno, tengo que decir toda la verdad. Ah, bueno, la voy a decir. Total, ya pasaron muchos años, ¿no? Ya prescribió, ¿no? Prescribió y además ya está en el cielo el otro responsable. Eh, Esto surgió porque yo recibía mucho material de América Latina y ahí descubrimos una campaña que se hizo por la ida del Papa a Chile. La iglesia chilena en ese momento era muy fuerte, era muy pastoral, muy de acción, y armaron una campaña popular de Cristo. Y la hicieron a través de una divulgación bíblica y con celebraciones y, y una difusión nacional a través de la radio, de la televisión, de los diarios. Y a mí se me ocurrió que, bueno, tomando como pretexto lo del Congreso Eucarístico, hacer una campaña de evangelización popular. Y bueno, lo presenté, me lo aceptaron, sí tuvimos los apoyos de la Iglesia Internacional, o sea, los católicos de Alemania, de Estados Unidos, y nos largamos como unos 6 meses antes. Entonces, bueno, había que buscar la imagen del Cristo. Y bueno, elegimos una imagen. Mandamos a hacer las estampas, como 100.000 estampas, pero había un detalle. No habíamos ido a hablar con el arzobispo. No había elegido la estampa. Una característica del arzobispo de ese momento era que era muy cabeza dura. Y a mí se me ocurrió agarrar y elegir otra imagen, no la que íbamos a poner. Y él agarró y dijo, no, yo quiero la otra. Y ahí nos salvamos. Bueno, y entonces empezó un gran trabajo de organización de las diócesis. Hicimos un encuentro nacional, y un fin de semana, después regionales. Y avanzamos, preparamos material de celebraciones, ¿no? Entonces ahora, ¿cómo era el esquema que se usaba? Todos estábamos acostumbrados de que la iglesia llevara cosas a las casas. Y aquí invertimos la forma. Hicimos que la gente fuera a las iglesias y retirara el material que ellos querían para sus casas. Para eso necesitábamos los medios y se hicieron unos spots diciendo por qué sigo a Cristo, yo soy el camino, era el lema con un pequeño musical, todo, ¿no? Y bueno, y eso se repetía durante una pauta muy, muy fuerte, ponele 10 veces por día en casi todos los canales. Y eso trajo una gran repercusión y el jingle terminaba Yo soy el camino y esta imagen del Cristo. Eso tuvo repercusión en la gente. Una multitud fue. Y por todos lados estaba la imagen del Cristo. Sí hubo un apoyo de una agencia de publicidad que nos asesoraba, que era de Lucas. Y ahí esta agencia, ayudó a que estuviera presente en el subte, en la calle, en la publicidad vial, y estaba por radio, por televisión y en los diarios también logramos sacarla.
Eso tuvo una repercusión muy grande y llegamos a tener 1.000.000 de imágenes que se repartió por todo el país. Pero lo más importante es que quedó la imagen para todo el tiempo después. Aún hoy todavía se ve la imagen del Cristo Peregrino. Hace un ratito compartíamos con el padre Carlos Moya esa primera parte de su vida dedicada a la comunicación, la campaña del Cristo Peregrino, antes su incursión en los medios de comunicación, luego la revista Pan y Trabajo, que fue tan importante para toda la Argentina. Y ahora llegamos al momento de compartir la segunda o la última etapa de este recorrido, la etapa actual, que tiene que ver con el Centro de Comunicación Nuestra Señora de Luján, un camino en la comunicación para las radios, en la comunicación popular, que todavía continúa. Escuchamos, vemos esta segunda parte de la entrevista al padre Carlos Moya. Y una tercera etapa de este camino está vinculada, me parece, al Centro Luján, el Centro de Comunicaciones Nuestra Señora de Luján, con esas grandes personas que te acompañaron, como vos decías hace un rato, ¿no? Felgueras, Grandín, bueno, tantos otros que te han acompañado en ese camino. Radio Nacional, ¿con qué empezaron? ¿Con radioteatros y de qué manera? Como consecuencia del Cristo Peregrino, quedaron los contactos, ¿no? Y a mí me tenía la idea de que había que hacer un Pan y Trabajo por radio. O sea, avanzar en algo más popular todavía. Y bueno, con la gente que nombraste, que fue Felgueras, Grandín, Pochat, estaba también el Horacio Varela, estaba también Ernesto Narcisi. Bueno, armamos algo nuevo. Bueno, a ver cómo podemos meternos en el tema de la radio. Y ahí yo creo que San Cayetano, ¿no? Porque yo creo que todo esto ha sido fruto de la providencia, ¿no? No es algo que se me ocurrió a mí como loco. Bueno, yo voy y le digo, mirá, al encargado de radiodifusión de la Casa de Gobierno. Le digo, mirá, necesitaría yo, estamos en este proyecto de hacer radioteatros. Y bueno, no tengo nada. ¿Qué podemos usar? Me dice, bueno, ¿por qué no van a Radio Nacional y usan el equipo de las dos carátulas? Y ahí comenzamos con 2 ciclos, rezando juntos, que eran las celebraciones para los domingos, donde no hubiera celebración, para ayudar a la gente a preparar su propia celebración. Y después el otro programa era Esperanza Nuestra, micros que ayudaban a mirar con futuro la realidad de cada día. Bueno, empezó de a poquito, empezó en una casa, en la casa de Felgueras, con las cajas, con los cassettes. Los cassettes se enviaban por correo, la gente los devolvía y se volvían a grabar 4 o 5 veces. Era una cosa artesanal de locos, ¿no? Se grababa en forma analógica, o sea que era analógica, no había nada electrónico, era todo con cinta, para adelante, para atrás la cinta. Estaban los ruidos especiales del radioteatro con el tamborcito golpeando la mesa, abriendo una puerta chiquita para indicar que la puerta se abría. Bueno, y así comenzamos. Bueno, se ofreció a las diócesis. Y ahí comenzó la gente a anotarse para recibir los cassettes. Y lo más importante era la respuesta, que casi todos devolvían los cassettes para poder grabarlos. Bueno, se siguió un tiempo con eso. Después vino otra revolución que fue los CD. Empezamos a grabar los CD
y se repartían, pero no se devolvían. Esa era la ventaja. Y bueno, esos dos programas se fueron multiplicando. El material, entramos como en una fiebre de producir material, hacíamos 100 micros por mes, que todo se hacía acá. Y bueno, era un esfuerzo de locos, ¿no? Corregir, editar, musicalizar, grabar, todo. Y bueno, para abaratar costos, mandábamos 3 meses juntos. Y el costo del correo y la base, que eran los CD, se hacía imposible. Y la tecnología nos permitió lo de la web. Entonces, armar la web no era un tema sencillo en esa época. Siempre tuvimos problemas con las páginas. Nunca lográbamos una página que funcionara, que diera una respuesta a las necesidades que teníamos. Bueno, pero bueno, eso se ha logrado y actualmente no se mandan más CDs, es todo por la página web y tiene una respuesta y se utilizan las demás redes. Ese es el presente, ¿no? Y yo creo que, bueno, hay un futuro, que es el nuevo lenguaje de la comunicación. Bueno, yo llego hasta acá, ¿no? Ya hace 40 años que estaba al frente de casi todo el tiempo de Producciones Luján. Primero estuvo Felgueras, después Felgueras se enfermó y ahí me pidió que continuara, aunque yo siempre estuve presente. Y bueno, ahora está el padre Facundo acá con nosotros como nuevo presidente de la Asociación Pública de la Iglesia. Y bueno, él es más joven, sabe más, así que hay un futuro para adelante. Y yo creo que yo les decía de que quería recordar una frase de Bergoglio cuando era arzobispo, porque no es que todo ha sido un camino fácil, sencillo, que nunca hubo problemas. Hubo problemas de todo tipo, ¿no? Y Bergoglio me dice, bueno, si esto es de Dios, va a continuar. En medio de algún despelote. Seguimos, ¿no? Tuvimos la suerte de que el arzobispo terminó de papa. Entonces, bueno, el papa nos siguió apoyando de una manera muy especial. Y eso creo que todos los del Centro Luján lo tenemos muy presente. Y también actualmente el arzobispo nos está acompañando. Creo que es importante esto, porque cuando la cosa va dirigida a los pobres, la plata no la tenés. Y ahí es la iglesia como comunidad la que te tiene que apoyar para que puedas salir adelante. ¿Cómo se organizan las campañas de difusión, ¿no? ¿Cómo llegar hasta esos lugares? Y además, ¿qué anécdotas? Porque seguro que tenés algunas anécdotas de lugares recónditos donde llega el material de Producciones Luján. Bueno, quedan lugares muy especiales, muy insólitos, ¿no? Me acuerdo estando en Roma, me encuentro con el superior de los misioneros de la Consolata y me dicen, nosotros tenemos radios en la Amazona colombiana y el problema que tenemos es que no hay capacitación. Entonces nos ofrecimos para ir y me fui al Amazonas. Pero él me advirtió algo antes. Dice, bueno, mire, yo le quiero avisar que por ahí los pueden secuestrar. Fuimos. Bueno, llegamos a Bogotá, bueno, más o menos bien. De ahí pasamos un pequeño avión y terminamos en un aeropuerto que viste en las series de los narcos de Colombia. Bueno, era así. Estaba el ejército con armas largas, y lo otro. Y de ahí teníamos que hacer 100 kilómetros por carretera. Bueno, tardamos 5 horas.
porque el camino estaba todo roto y había retenes militares cada tanto. Los retenes militares en la selva tienen la particularidad que hay tanta lluvia y hay tanto que crece todo desde las bolsas de arena que ponen. Entonces, bueno, fuimos, llegamos y la experiencia fue muy buena, muy linda y vimos un pueblo muy sufrido, muy pobre, muy sufrido. Y una cosa que llamaba la atención porque se estaba en guerra, como se está ahora. La gente continuamente te hablaba de la guerra, de la guerrilla, pero nunca nadie te decía de qué lado estaba, ¿no? O sea, nosotros hablábamos de un lado y del otro, porque estaba mezclado entre la gente. Y eso fue muy fuerte y bueno, había un proyecto de hacer para todas las radios de Colombia, pero eso no se concretó. Y después salimos en canoa por el Putumac, que es un afluente del Amazonas. Bueno, realmente otro mundo, los monos, los delfines de río, que yo nunca había escuchado, y la gente, ¿no? Creo que eso fue muy fuerte y muy provechoso. Llegamos hasta hoy con también la etapa de capacitación, los cursos, el camino, el contacto con la gente. ¿Cómo va ese camino actual de Producciones Luján? Se hicieron muchísimos cursos en localidades muy pequeñas donde no llegaba nadie, ¿eh? Y el fuerte de Producciones Luján era y son las pequeñas radios del interior. Y bueno, eso siguió modificando también el material que se preparaba y eso fue muy fuerte y muy interesante, ¿no? Como una presencia distinta de la iglesia en los medios, ¿no? Esta presencia del Centro Luján no solamente llega a Argentina. Los otros días recibimos un mail de Cuba y ya hay una larga historia de la presencia del Centro Luján en Cuba, donde nos piden que le resolvamos un problema técnico para que ellos puedan bajar los programas que los utilizan en la catequesis, en las parroquias. Y bueno, yo creo que eso nos abrió, ¿no?, el panorama, como vemos en la cantidad de gente que baja material que aparece de América Latina, de Uruguay, de Paraguay, de Perú, de México. Bueno, esto es tirar una semilla al viento y uno no sabe a dónde llega y para dónde va, ¿no? Creo que eso es la realidad. Es lo del Evangelio, ¿no? El sembrador que tira la semilla y bueno, hay tierra fértil, hay rocas, pero llega. Y bueno, la gran angustia que tenemos es que no siempre se ve el trabajo que uno hace. Porque hay que esperar y hay que decir, bueno, esto le llegó a más de uno y listo, ¿no? Me acuerdo andar con la camioneta y poner una radio y que aparecía algo del Centro Luján. ¡Pah! ¿Cómo se sostiene toda esta misión? Porque me imagino, vos hablabas hace un rato y decías, cuando la pastoral es una pastoral que va hacia los pobres, el dinero a veces no alcanza. Bueno, contanos cómo se consigue ese sostenimiento para seguir adelante. Bueno, se sostiene esta misión de comunicar a través de la solidaridad, ¿no? Y hay algo que hay que decir. Dentro del país nunca conseguimos nada. Hicimos esfuerzos de búsqueda de esto, del otro, pero un cassette o un CD no es vendible para nadie. Si pones un hospital, si pones un comedor, un posible donante te lo puede entender. Pero
normalmente no se comprende. Sí, en la iglesia por ahí europea, en la iglesia americana, vimos esa sensibilidad. Y yo diría, el Centro Luján tenía mucho más apoyo del exterior que de la Argentina. Y bueno, esto es muy marcado hasta el día de hoy. ¿eh? Ahora yo me he retirado y hay cartas de reconocimiento de los donantes al servicio que se hizo acá en Producciones Luján, ¿no? Vos habías hablado hace un ratito del Papa Francisco, de Bergoglio. Y el Papa Francisco dice, y lo leo, que aquí lo tengo anotado en Evangelii Gaudium, que la misión es como la vida entregada para dar vida a los otros. Y allí dice también que ojalá que la gente que a veces busca con angustia, a veces con esperanza, pueda encontrar a través de los evangelizadores, con ministros del Evangelio, que puedan irradiar con el fervor de la alegría todo lo que han recibido. Pensaba en una vida entregada a la comunicación, en esto que hemos hablado en este ratito. ¿Cómo resuenan estas palabras de Francisco en tu vida? Y bueno, ¿qué pensás? ¿Qué te queda por hacer? Contanos también eso. Bueno, creo que primero de todo es agradecer, ¿no? Que he andado tanto, no pudiendo andar tanto físicamente, ¿no? Y también, bueno, como esa providencia de Dios, esa providencia que siempre confió San Cayetano, se fue dando, ¿no? Ese dicho de San Cayetano, que cuando llegaban las 12 y no tenía que poner en la olla, alguien le golpeaba la puerta y podía dar de comer ese día. Bueno, yo lo he experimentado de muchas maneras esto, como cuando la tiniebla parece que abarcan todo, se prende la luz y se sale adelante. Por eso yo estoy muy confiado en que este proyecto de evangelización popular pueda continuar y que siga presente para el servicio del pueblo de Dios. Y que se haga realidad esto que decías que Francisco escribió en Evangelium Gaudium, porque bueno, así caminamos en la comunidad cristiana. Cuesta, pero sabemos que Dios apoya esto que estamos construyendo. Esta semana que pasó, se vivió una peregrinación muy importante en la provincia de Entre Ríos. La peregrinación número 42 de la llamada peregrinación de los pueblos. Nosotros queremos saber un poquito más sobre esto, por eso estamos ya conectados con el padre Daniel Ponce, que es el párroco de la parroquia San José de Hasenkamp, en la localidad de Hasenkamp. Así que bienvenido, padre, gracias por conectarse con nosotros. Muchas gracias a usted, Gabriela, y a todo el equipo allí. Un gusto poder compartir esta experiencia, como usted bien dice. 42 años. 42 años, sí. Empezó con dos yentatianos que se largaron a unir la ermita de Hasenkamp con el santuario de la Loma. Es una distancia de 90 kilómetros que se va recorriendo a lo largo de la ruta 12 prácticamente, que está en la margen izquierda, digamos así, para ubicarse, del río Paraná, digamos. Se llama Los Pueblos porque justamente fueron integrándose distintas localidades de la zona. Entiendo que en esta ocasión hubo peregrinos de 60 localidades, así que bueno, también creo que eso también reafirma el nombre que la gente misma le puso, ¿no? Gente de la localidad primero la peregrinación de Yenta, la peregrinación de Hasenkamp Paraná y finalmente la que ha quedado así, la peregrinación de los pueblos, por este motivo, ¿no? Por la cantidad de localidades que participan, uniendo. De hecho, en Entre Ríos se ha hecho como una red, digamos así, de ermitas de Yentas,
donde ha ido creciendo la devoción a la Mater, como la llamamos, ¿no? ¿Cuál ha sido el lema de este año, padre? Porque hablamos de, es una peregrinación mariana, es una peregrinación, como usted dice, de la Mater de Schoenstatt, y ella es también la que los ha guiado con el lema que han seguido. Sí, este año lleva como lema, con María en oración, seamos misioneros de Jesús, ¿no? Uh-huh. El motivo de este lema es justamente el tema de la oración, porque el Santo Padre nos ha convocado al año de la oración en preparación al jubileo el próximo año, y también la misión, porque aquí en la arquidiócesis hemos celebrado los 25 años del COMBLA 6 CAM 1, ¿no? Entonces también, si bien ya hubo un encuentro regional, pero también nuestro obispo ha pedido también celebrarlo todo el año, ¿no? Y con el motivo de renovar nuestra esencia de iglesia, que es la misión, pasa propiamente por la misión. Así que estos 6 meses de preparación han estado marcados justamente por la oración, por la misión, por la visita de la Mater en los hogares, por lo menos en nuestra parroquia, y bueno, invitamos siempre a que esto se replique en las otras parroquias, en otras localidades. Claro, 6 meses de preparación para la peregrinación, ¿entendí bien? ¿Es así? Sí. Cuéntenos un poquito ese corazón de la preparación también, porque me imagino que hay una parte material de logística y una parte del corazón también, ¿no? Sí, nosotros hemos empezado en mayo, ¿no?, a reunirnos, un poco a ver la evaluación del año anterior. Ahí hacemos el calendario de los encuentros, que lo hacemos cada 15 días, con una duración de 2 horas, con un momento de oración al comienzo de cada encuentro, que eso se encarga el área de espiritualidad. Claro. Hay más de 15 áreas de trabajo, ¿no? Espiritualidad es una, hay otras de estacionamiento, servidores, otra área es servidores, de los servidores, cocina, desayuno, cantina, finanzas, secretaría, cada uno también va cumpliendo su rol, digamos, ¿sí? Claro. El área de acogida, distintos, digamos, que están justamente de sonido, que es importante porque los 90 kilómetros se desarrollan con un sonido propio, ¿no? Va un móvil donde se hace la animación. Hay uno o dos animando, generalmente un sacerdote o alguien más, y después va un ministerio de música. Son 5 tramos, ¿no? Claro. En donde y cada tramo va alternando la animación y van alternando los ministerios de música. Y bueno, y eso desde allí del móvil central con una frecuencia modulada se llega a los otros móviles, que son camionetas que van con las bocinas, ¿no? Unas 12 o 15 bocinas que van en las camionetas para que los peregrinos durante todo el trayecto vayan escuchando, claro, rezando, oración, reflexión, claro, cantando, animando, alentando, sobre todo la noche. Claro, ¿cómo lo vive la gente? Porque eso, contémoslo también, es una peregrinación, 90 kilómetros es mucho, es una peregrinación que no se llega a hacer durante el tiempo del día, así que caminan de día, caminan de noche. ¿Y cómo lo vive la gente? Lo vive como la vida misma, ¿no? La vida de fe, con entusiasmo, con esperanza, con dolor, con gratitud, ¿no? Con aliento, con paciencia, con actos como el buen samaritano, ¿no? De parar y ver a quién se puede ayudar. Hay un área también que establecemos, que es el área de salud. También allí hay durante todo el trayecto ambulancias, y en cada parada hay carpas sanitarias para asistir a los peregrinos. Pero sí, el testimonio, mire, uno dice no van a pedir, pero le puedo asegurar que muchos van a agradecer. Claro. Hay testimonios maravillosos de cuando uno escucha que entran al santuario de la Loma, se escucha muchísimo gracias madre, ¿no? E inclusive algunos allí se han comprometido en la llegada delante de la Mater. Han ofrecido casamiento a su pareja, digamos, ¿no? La verdad que cosas así, lo único que uno quisiera tal vez llegar, y otro, allí delante de ella, como sellando o comenzando ese proceso de sellar la alianza en el matrimonio, ¿no?
Así que son experiencias de las más variadas de gratitud. Y esto, primero uno dice, bueno, peregrinos son los que están caminando, pero usted sabe que en cada parada es un mundo de gente, porque muchos vienen organizados con sus parroquias, ¿no? Con comunidades o instituciones, y entonces en cada parada usted va a ver que están esperándolo un grupo de gente de su parroquia, y allí le brindan un toldo, le dejan a mano sus mochilas, agua, fruta, el alimento para la noche, para el día. Van asistiéndolos también, más allá que la organización, pensamos un poco en eso, también los que no pueden ir por ahí por su propia parroquia, ¿no? Claro. O se deciden a ir solo, pero sí, es como otra peregrinación, ¿no? Y bueno, también tratamos desde el área de espiritualidad brindarles material para que también luego de organizarlos puedan tener un momentito de oración, digamos, de acuerdo al mismo espíritu que hemos estado rezando a lo largo de esta peregrinación con el lema, ¿no? Claro. Pero sí, los testimonios son maravillosos, de esfuerzo, de aliento, de compasión, ¿no? Inclusive más allá de la fe, como hemos charlado estos días, yo creo que también nos carga las pilas, ¿no? Claro. Nos ilusiona, nos llena de esperanza, porque usted sabe que, yo digo, hay acá de la parroquia más de 15, 17 áreas de trabajo, pero en realidad somos 15 áreas, diferentes personas de la comunidad, pero también entramos, digamos, en comunión con instituciones, con municipios de la zona, la Gendarmería Nacional, la Policía Entre Ríos, que la verdad que nos ayuda y nos facilita un montón. Entonces, toda esta diversidad de actores, por decirlo así, que se comprometen en serio, hacen posible que lleguemos al Santuario de la Loma, al mismo objetivo, ¿no? Yo digo, ¿cómo no también llevarlo esto a la sociedad, a nuestra Argentina querida, que por ahí se ve tan agrietada, dividida, ¿no? Ponernos objetivos comunes en donde todos podamos tirar para adelante con alegría, con esperanza, a veces soportando los sufrimientos, pero el que está bien que pueda ayudar al que está más débil, esperarlo, acompañarlo. En fin, yo creo que ojalá que no sea solamente un evento, ¿no? Sino que sea un estilo de vida para nosotros, ¿no? A lo largo de todo el año, ¿no? Padre Daniel, gracias por conectarse, por contarnos esto tan lindo, y ojalá, como decíamos antes, ¿no? Haya muchas expresiones de amor a la madre, a la mater, a la mamita, a la virgencita, como la llamamos cada uno en el corazón. Ella nos cuida. Un abrazo grande. Que así sea, y gracias a ustedes por este momento. Dios los bendiga y la Virgen los proteja. Amén. En esta hora tan linda que hacen. Gracias. Adiós. Un abrazo grande. Durante todo este mes de octubre y hasta el 27 se está desarrollando en Roma la segunda sesión del Sínodo de la Sinodalidad, este encuentro de los padres y madres sinodales referentes de todo el mundo que se reúnen para pensar en este caminar juntos, en este desafío que tiene la Iglesia, pidiendo al Espíritu Santo, por supuesto, que nos ayude en esta misión. Hace algunos días estuvimos hablando con Monseñor Marcelo Colombo, que es el arzobispo de Mendoza, para que nos cuente un poquito de esta última parte de trabajo en el sínodo y bueno, qué es lo que piensa él también de este hermoso tiempo vivido allí en Roma. Gracias, Monseñor Marcelo Colombo, por conectarse con nosotros, por compartir un poco de la experiencia sinodal desde Roma, así que es un gusto para nosotros. También para mí estar a disposición de ustedes y del público de Argentina. Bueno, ya está terminando esta segunda sesión de la Asamblea Sinodal. ¿Cómo lo han trabajado? ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención a usted de este segundo periodo? Porque ya ha estado el año pasado también, ¿no? Trabajando allí. En primer lugar, se trabajó sobre el documento de trabajo, precisamente, el Instrumentum Laboris. Así que las 3 semanas precedentes nos ocupó el análisis y la puesta en común sobre esos tópicos. Ahora estamos en el camino de la aprobación del documento final, que recoge los aportes de este tiempo y también permite darle una continuidad a la reflexión que se viene haciendo en estos 3 años. Lo que diríamos me parece
ha sido un elemento muy interesante, es cómo se ha madurado en la reflexión, cómo se han podido encontrar mayores puntos de conexión en la reflexión de los distintos continentes, de las distintas proveniencias. Es cierto que el trabajo se facilitó cuando algunos temas se destinaron a comisiones especiales, quedando entonces circunscriptos a esas comisiones. Nosotros recibimos informes sobre esos trabajos, pero lo nuestro fue trabajar sobre el instrumento que se nos puso a consideración. Hubo en estos días un diálogo interesante con los miembros de las comisiones, donde también ellos pudieron informarnos de los avances, ministerios de la mujer, reforma del Código de Derecho Canónico, reforma de la ratio de formación de los sacerdotes, el clamor de los pobres, la relación de las iglesias latinas y orientales. Bueno, todo eso que ahora quedó asumido por comisiones especiales, de todos modos alimentaron la reflexión de estos días del sínodo. Claro. Trabajaron además cada una de las semanas anteriores, no estas, sino las previas, con bloques, bloques temáticos. Fundamentos de la sinodalidad, después se trabajó sobre el tema de las relaciones, los procesos y finalmente los lugares. Claro. Y claro, en el tema de los fundamentos, el concepto de sinodalidad visto desde precisamente lo que significa la base de la reflexión sinodal misma. Después, el tema de las relaciones, los vínculos eclesiales, los procesos que tienen que ver fundamentalmente con el discernimiento, todo lo que aborda después los mecanismos de análisis de la realidad por parte de la Iglesia, la planificación pastoral, todo lo que significa también los procesos relacionados con el mundo de los abusos o de los excesos de autoridad, para finalmente trabajar, los ámbitos, los lugares. Allí quedó muy claro que está la cuestión de las migraciones, la urbanización creciente, casi el despoblamiento de las zonas rurales y la paradoja que una persona en un día puede atravesar varias jurisdicciones, no tiene una sola parroquia, sino que está donde vive, donde trabaja, donde estudia, y esto significa que el concepto mismo de parroquia, por ejemplo, entra en una definición. Claro. Yo el otro día escuchaba a Monseñor Luis Marín de San Martín, que decía que el proceso sinodal depende también, no solamente del sínodo, de la asamblea sinodal, sino de todos nosotros, de cómo lo bajamos a las diócesis, de cómo lo vamos trabajando en los grupos, de todos depende construir una iglesia sinodal. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo vive y cómo piensa que todos estos frutos del sínodo se van a vivir después en las comunidades? Creo que algo de esto ha ido entrando en la gente, porque recibo muchos mensajes donde me dicen: rezamos por ustedes, rezamos por el sínodo, rezamos por los frutos. Es decir, hay un involucramiento aún a la distancia de las comunidades, percibiendo que se están definiendo temas importantes en lo que es el futuro evangelizador de la Iglesia. Cómo ser una iglesia sinodal en misión y misericordiosa, agregó el Papa Francisco, uniendo, además de la misión evangelizadora, lo que significa la cercanía con el mundo de los que sufren, o de los que están heridos, o los que están excluidos. Sí, totalmente de acuerdo. Pensaba en el papel de los facilitadores. ¿Cómo lo ha visto usted? Porque se ha hablado mucho de que esta asamblea sinodal tiene esta situación, ¿no?, de hombres y mujeres de la Iglesia, facilitadores que trabajan codo a codo con los padres y madres sinodales para que el sínodo se lleve adelante. Ellos son verdaderamente un puntal de la organización, porque son los que tienen a su cargo la implementación de la metodología de la reflexión, la guía en los momentos sobre todo de conversación en el espíritu. No tiene que ver nada más con moderar debates, que eso en todo caso lo podría hacer un secretario, sino también cómo interiorizarnos de las dinámicas y de las consignas del trabajo. A mí no hubo muchos grupos como el año pasado, pasamos por 2 grupos nomás,
Al principio y al final uno y en el medio otro. Yo estuve en el primer grupo y que ahora vuelvo a estar con ellos. En este grupo está a cargo de una hermana hondureña de origen afroamericano. Muy interesante, con la mirada de la mujer religiosa y también con su origen, que ella lo pone en diálogo y al servicio de la interculturalidad. Y después tuve la dicha de trabajar con el padre Pedro Brasesco, que es argentino, es subsecretario del CELAM, y bueno, él también guió nuestro trabajo de una manera muy eficaz en las 2 semanas que trabajamos el cuerpo mismo del instrumento de trabajo. Claro, claro. Bueno, ya queda nada, el próximo domingo 27 es la misa de clausura y queda eso, ¿no? Esparcir los frutos del sínodo. Desde la misma organización del sínodo planteaban esto, ¿no? Este caminar juntos con la ayuda del Espíritu Santo, este espíritu sinodal de la Iglesia, dará soplo nuevo a la misión de la Iglesia en el mundo. Bueno, ¿cómo lo hablan ustedes también con sus hermanos obispos que están compartiendo allí el trabajo en Roma? Es muy interesante la reflexión sobre el mismo ministerio episcopal que ha tenido lugar en estos días y que estamos tratando en el documento final. Porque es un obispo el que se está emergiendo de la reflexión, es un obispo que está en una gran interacción con los otros ministerios sagrados y con todo el pueblo de Dios, menos Superman y más pastor de su pueblo. En el sentido que hay un pedido nuestro también de poder ser ayudados, ¿no? Y por eso estos mecanismos de la sinodalidad no son herramientas de relojería, son construcciones que la comunidad hace en las manos del Espíritu Santo, ni siquiera tiene toda la iniciativa. Por eso nos ponemos en la mano del Espíritu Santo para que nos ayude y para que nos posibilite una mayor comprensión de la dinámica de la sinodalidad, que no es nada más que una escucha periférica para después hacer lo que uno quiere, sino un camino de verdaderamente hacer de la Iglesia esa sinfonía donde todas las voces cuentan y cada voz es importante para el conjunto, ¿no? Y en esto creo que el aporte del sínodo en la línea de la figura del ministerio episcopal es muy rico. Vamos a verlo cuando emerja el documento final, que tendrá seguramente páginas muy hermosas destinadas a la comprensión del rol del obispo y su servicio ministerial. Gracias, Monseñor Colombo, por su tiempo. Lo animamos a seguir trabajando en esta semana tan importante, en estos días tan importantes que restan para el sínodo. Le enviamos un saludo también a sus hermanos obispos, a todos los argentinos que están trabajando en el sínodo con el Padre Máximo también, un montón de argentinos, el Padre Pedro, como usted ha mencionado. Gracias, Rosarina. Exacto. Sí. Así que todos poniendo también, porque cada uno, desde cada país, desde su lugar, pone su impronta, su mirada, su experiencia de cómo vive la Iglesia en su comunidad, así que eso es lo que hace mucho más rica la Iglesia. Tenemos la gran experiencia de lo latinoamericano, que también es una gran contribución, la unidad del continente en la reflexión. Mañana mismo nos ha convocado el cardenal Grech a todos los delegados de América Latina para un encuentro que lo hemos tenido el año pasado también, motivo de dar gracias a Dios por esta experiencia de lo latinoamericano al servicio de la dinámica misma de la evangelización entre nosotros. Gracias, Monseñor Marcelo Colombo. Un abrazo grande y un saludo para todos. Y la bendición para ustedes. Amén. Gracias. Así llegamos al final de nuestro semanario. Como siempre, muchísimas gracias por estar allí, por acompañarnos cada semana. Saben que pueden volver a ver todas estas notas y todos los programas de Canal Orbe a través de nuestro canal de YouTube. De paso les contamos que ya tenemos 23.000 suscriptores y queremos llegar a los 30.000 para fin de año. ¿Ya se suscribieron? ¿Activaron la campanita para recibir las notificaciones? Denos un me gusta y estaremos juntos compartiendo todo el contenido de Canal Orbe 21 cuando ustedes quieran y las veces que quieran.
Aprovecho también para agradecerles por acompañarnos en nuestra tarea de anunciar la buena noticia de Jesús. En este QR que aparece en pantalla, ustedes pueden ayudarnos ingresando a través de la aplicación de Mercado Pago a ese QR o haciendo una transferencia a nuestro alias Canal 21 MP. Gracias, muchísimas gracias, porque juntos somos parte de esta misión y nuestra alegría también se multiplica a partir de realizar la misión juntos. Si Dios quiere, entonces nos encontraremos la próxima semana aquí en nuestro semanario Orbe 21.